Todas las historias que comparto aquí tienen algo en común. Alguien que decidió no callarse. Porque como siempre digo, eres protagonista de tu propia historia y mereces ser escuchado. Pasemos a la historia de hoy. Yo solía pensar que conocía a mi esposo. 32 años de matrimonio. 32 años compartiendo la misma cama, la misma mesa, las mismas preocupaciones sobre dinero, sobre los hijos, sobre qué comer el domingo. Yo pensaba que eso era suficiente para conocer a alguien. Pensaba que después de tanto tiempo ya no había secretos. Me llamo Marta. Tengo 58 años y hasta hace 6 meses creía que mi vida era exactamente lo que parecía ser. Todo empezó una tarde de martes, un martes cualquiera. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Roberto, mi esposo, había salido temprano como siempre. Trabajo, decía, siempre trabajo. Yo ya ni preguntaba. Después de tantos años, una se acostumbra a las rutinas, a las ausencias, a los silencios. Sonó el timbre. Yo tenía las manos llenas de harina. Estaba haciendo empanadas, las que a Roberto le gustan, o le gustaban. Ya no sé si realmente le gustaban o si solo fingía para mantener la paz. Abrí la puerta con el delantal todavía puesto. Había una mujer, más joven que yo, 40 y algo tal vez. Llevaba un vestido azul sencillo. Tenía el pelo recogido. Y sus ojos me miraban con una mezcla de miedo y determinación que no entendí en ese momento. ¿Marta?, preguntó. Su voz temblaba un poco. Sí, soy yo, respondí. Pensé que vendía algo o que se había equivocado de casa. Necesito hablar con usted sobre Roberto. Mi corazón se detuvo. No sé por qué. Algo en su tono, algo en cómo pronunció su nombre, como si tuviera derecho a hacerlo. ¿Qué pasa con Roberto?, pregunté. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Ella respiró hondo. Me llamo Claudia. Roberto es el padre de mis hijos. El mundo no se derrumbó. Eso es lo extraño. Uno siempre piensa que ante una noticia así todo se desmorona. Pero no fue así. El mundo siguió exactamente igual. El sol seguía entrando por la ventana de la sala. Las empanadas seguían en el horno. El reloj seguía haciendo tic-tac en la pared. Solo que yo, por dentro, dejé de existir por un momento. No entiendo, dije, pero sí entendía. Claro que entendía. Claudia sacó su teléfono. Me mostró fotos. Roberto, más joven en algunas, más viejo en otras, con 2 niños, un niño y una niña. El niño tenía los mismos ojos de mi hijo mayor, la misma sonrisa. La niña tenía el gesto de Roberto cuando está concentrado. Ellos tienen 16 y 14 años, dijo Claudia. Su voz era apenas un susurro ahora. Él viene a vernos 2 veces por semana, los miércoles y los sábados. Dice que trabaja. Los miércoles y los sábados, los días que Roberto siempre llegaba tarde, los días que decía que tenía reuniones. 32 años de matrimonio y 16 años de mentiras simultáneas. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. No sé de dónde salió mi voz. Sonaba calmada, distante. Claudia bajó la mirada. Porque mis hijos empezaron a preguntar. Porque mi hijo mayor vio en redes sociales a su hijo mayor. Se parecen tanto que él empezó a investigar y descubrió que Roberto tiene otra familia. Nuestra familia. Ustedes. Nuestra familia. Como si nosotras compartiéramos algo más que un mentiroso. Yo no sabía, continuó Claudia. Las lágrimas le corrían por las mejillas ahora. Juro que no sabía. Él me dijo que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente. Yo le creí. Yo la dejé hablar. Escuché todo. Cómo se conocieron en una ferretería hace 17 años. Cómo él la cortejó durante meses.
cómo le propuso vivir juntos, pero nunca casarse porque el matrimonio le traía malos recuerdos de su esposa muerta, cómo ella aceptó porque lo amaba, cómo tuvieron 2 hijos, cómo Roberto les daba dinero, pero nunca suficiente, cómo siempre tenía excusas para no pasar más tiempo con ellos. Yo seguía de pie en la puerta, no la invité a pasar, no lloré, no grité, solo escuché. Cuando terminó, Claudia me miró con ojos suplicantes. Yo vine porque mis hijos merecen saber la verdad, y los suyos también. Ellos son hermanos, y yo pensé que usted debía saberlo. Asentí. Gracias, dije. No sé por qué le di las gracias. Tal vez porque en ese momento era la única persona siendo honesta conmigo. Claudia se fue. Yo cerré la puerta. Me quedé ahí parada en el recibidor por no sé cuánto tiempo. El olor a empanadas quemándose me sacó del trance. Corrí a la cocina. Las saqué del horno. Estaban negras, arruinadas. Las tiré a la basura. Roberto llegó esa noche a las 9, como siempre. Traía su maletín, su cara de cansancio, su beso rutinario en la frente. «Hola, amor, ¿qué hay de cenar?» Lo miré. Realmente lo miré, como si fuera la primera vez. Este hombre con el que había compartido toda mi vida. Este extraño. «Hoy no cociné», dije. Él frunció el ceño. «¿Estás bien? No es común en ti». «No es común en mí, como si me conociera, como si supiera quién era yo». «Estoy bien», mentí. «Hoy recibí una visita interesante». Vi cómo su rostro cambiaba. Fue sutil. Un músculo en su mandíbula se tensó. Sus ojos se movieron rápido, buscando algo en mi expresión. «¿Una visita?», preguntó. Intentó sonar casual. «Una mujer, Claudia. ¿La conoces?». El silencio que siguió lo dijo todo. Roberto dejó el maletín en el suelo. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Marta, yo...». «No», lo interrumpí. «No quiero oírlo ahora. Quiero que te vayas a dormir. Mañana hablamos». Él abría la boca para decir algo, pero la cerró. Asintió. Subió las escaleras como un niño regañado. Yo me quedé abajo, sola, en esa casa que de repente parecía ajena. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando las fotos familiares en la pared, nuestro matrimonio, el nacimiento de nuestros 3 hijos, los cumpleaños, las navidades. Todo parecía real en esas fotos. Todos sonreíamos. ¿Cuándo dejó de ser real? ¿O nunca lo fue? Pensé en mis hijos, Roberto Jr. de 30 años, Sofía de 28 y el pequeño Daniel de 25. Ellos adoraban a su padre, lo veían como un héroe, un hombre trabajador, responsable, que siempre estuvo ahí para ellos. ¿Cómo les iba a decir que tenían 2 hermanos más? ¿Que su padre había vivido una doble vida durante 16 años? A las 6 de la mañana, Roberto bajó. Traía la misma ropa de ayer, tenía ojeras. Se sentó frente a mí sin decir nada. «Cuéntame todo», dije. Mi voz sonaba cansada, porque lo estaba, cansada de 32 años que tal vez fueron una mentira. Y él me lo contó, todo. Conoció a Claudia cuando nuestro hijo menor tenía 9 años. Ella trabajaba en una ferretería cerca de su oficina. Empezaron a hablar, luego a tomar café, luego más. «No fue planeado», dijo, como si eso importara. Le dijo a Claudia que era viudo, que yo había muerto. Era más fácil que decir la verdad. Cuando ella quedó embarazada, él entró en pánico, pero no pudo dejarla. «Me había encariñado», dijo. «Me dieron ganas de vomitar». Así que mantuvo ambas vidas. Nosotros los lunes, martes, jueves, viernes y domingos. Ellos los miércoles y sábados. Repartió su tiempo como quien reparte dinero. «¿Y el dinero?», pregunté. «¿De dónde sacabas para mantener 2 familias?» Bajó la mirada. «Trabajé más, tomé proyectos extra y usé algunos ahorros. Nuestros ahorros,
el dinero que yo pensaba que estábamos guardando para el retiro, para viajar, para disfrutar de nuestros años dorados juntos. ¿Cuánto?, pregunté. Unos 200.000 en estos años. 200.000. 16 años de mentiras costaron $200.000. No lloré. Seguía sin poder llorar. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. ¿Los amas?, pregunté. ¿A ellos? Roberto me miró. Por primera vez en años vi algo genuino en sus ojos. Miedo, confusión y sí, amor. No sé, susurró. Amo a todos, a ti, a nuestros hijos, a ellos. No sé cómo pasó, Marta. No sé cómo llegué aquí. Asentí. Yo tampoco sé cómo llegamos aquí, pero ya no importa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Su voz temblaba. No lo sé todavía, respondí. Era la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Roberto se quedó en la casa, pero dormía en el cuarto de huéspedes. Yo seguía con mis rutinas, limpiaba, cocinaba, pero era como si lo hiciera en piloto automático. Mi mente estaba en otro lado. No les dije nada a mis hijos todavía. No sabía cómo, pero empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas que en su momento no significaron nada, pero ahora cobraban sentido. Las veces que Roberto llegaba con olor a perfume diferente, decía, es de una compañera de trabajo. Yo le creía. Las llamadas que tenía que atender afuera, es trabajo, amor, cosas aburridas, decía. Yo no insistía. Los sábados que se iba temprano y volvía tarde, reuniones de clientes, decía. Yo preparaba la cena para cuando llegara. Todas esas pequeñas mentiras que construyeron una gran mentira. Una semana después, Claudia me llamó. Me pidió que nos viéramos, solas. Acepté. No sé por qué. Tal vez porque era la única persona, además de Roberto, que sabía la verdad completa. Nos encontramos en una cafetería lejos de nuestros barrios. Ella llegó con los ojos hinchados. Yo llegué con el corazón vacío. Gracias por venir, dijo. Asentí. Pedimos café. Ninguna lo tocó. Mis hijos quieren conocer a sus hermanos, dijo Claudia. Ellos no entienden por qué su padre les mintió, por qué nosotros les mentimos. Los míos ni siquiera saben todavía, respondí. Claudia me miró, sorprendida. ¿No les has dicho? No encuentro las palabras. Nos quedamos en silencio. Dos mujeres engañadas por el mismo hombre, dos madres preocupadas por sus hijos, dos extrañas unidas por una mentira. Yo lo amaba, dijo Claudia. Todavía lo amo, y lo odio por eso. Entendí exactamente lo que quería decir. Yo también, admití. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Claudia sacó su teléfono otra vez. Me mostró más fotos. Sus hijos. El niño se llamaba Mateo. La niña, Valeria. En las fotos estaban sonriendo, jugando. Parecían felices. Ellos son buenos niños, dijo Claudia. No merecen esto. Ningún niño lo merece, respondí. Ni los tuyos ni los míos. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre Mateo, que quiere estudiar ingeniería, sobre Valeria, que toca el piano. Yo le conté sobre mis hijos, sobre Roberto Jr., que es abogado, sobre Sofía, que es maestra, sobre Daniel, que todavía está buscando su camino. Era surreal, hablar de nuestras familias como si fueran 2 cosas separadas, cuando en realidad estaban conectadas por la sangre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Claudia al final. No lo sé, dije, pero creo que nuestros hijos merecen conocerse, si ellos quieren. Claudia asintió. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Y nosotras? Nosotras sobreviviremos, dije. No sé de dónde salió esa certeza, pero la sentí. Esa noche hablé con mis hijos. Los cité a todos en casa. Roberto no estaba. Le había pedido que se fuera a un hotel por unos días. Necesitaba espacio para pensar. Cuando mis 3 hijos estaban sentados frente a mí en la sala, sentí que me temblaban las manos. Tengo algo que decirles. Empecé. Sobre su padre y sobre ustedes.
Les conté todo. Vi cómo sus rostros pasaban de la confusión a la incredulidad, del shock a la rabia. Sofía empezó a llorar. Roberto Jr. golpeó la pared. Daniel se quedó callado, mirando al vacío. «¿Cómo pudiste ocultarnos esto?», gritó Roberto Jr. «Hace una semana que lo sabes». «Necesitaba procesarlo primero», dije. Mi voz era firme. «Y ustedes también van a necesitar tiempo». «¿Quieres que conozcamos a esos niños?», preguntó Sofía entre sollozos. «¿A los hijos de esa mujer?» «Son sus hermanos», dije suavemente. «Ellos no pidieron esto. Ninguno de ustedes lo pidió». Hubo gritos, hubo lágrimas, hubo acusaciones. Pero al final, después de horas de conversación agotadora, mis hijos aceptaron al menos pensar en conocer a Mateo y Valeria. Pasaron 2 semanas. Roberto seguía en un hotel. Llamaba todos los días. Yo no contestaba siempre. Necesitaba silencio para pensar. Fue durante esas 2 semanas que recordé algo importante, algo que mi madre me había dicho antes de morir, hace 5 años. Estábamos solas en su habitación del hospital. Ella me tomó la mano con su fuerza menguante. «Marta, hay algo que necesitas saber, sobre la casa en el pueblo». Mi madre había nacido en un pequeño pueblo a 3 horas de la ciudad. Yo sabía que tenía una casa allí, pero pensaba que la había vendido hacía años. «No la vendí», dijo mamá. «Está a tu nombre, desde que cumpliste 25 años. Está en los documentos que te dejé con el notario Fernández». Nunca fui a ver esos documentos. Mi madre murió, y yo estuve tan ocupada con el funeral, con consolar a mis hijos, con volver a la rutina, que olvidé revisar ese detalle. Ahora, con mi vida desmoronándose, recordé. Llamé al notario Fernández. Me citó a su oficina. Me mostró los papeles. La casa estaba a mi nombre, una casa de campo con terreno. Y no solo eso, había una cuenta de ahorros que mi madre había abierto para mí hace 30 años. Con los intereses acumulados, tenía casi $150,000 en esa cuenta. Dinero que Roberto nunca supo que existía, porque yo nunca lo supe. Su madre fue muy previsora, dijo el notario Fernández. Ella quería que usted tuviera algo propio, algo que nadie pudiera tocarle. Salí de esa oficina con los documentos en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, no era alivio, era posibilidad. Por primera vez en semanas, sentí que tenía opciones. Esa noche llamé a Roberto. Le pedí que viniera a casa. Teníamos que hablar. Llegó nervioso, esperanzado tal vez, pensando que lo iba a perdonar, que íbamos a intentar arreglar esto. «Quiero el divorcio», dije, sin preámbulos. Su cara se descompuso. «Marta, por favor, podemos ir a terapia. Podemos...» «No», lo interrumpí. «No hay terapia que arregle 16 años de mentiras. No hay palabras que devuelvan el tiempo que perdí confiando en ti. Pero nuestros hijos son adultos. Ellos decidirán qué tipo de relación quieren tener contigo. Yo ya decidí». Roberto se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. «¿Y Claudia? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Con Mateo y Valeria?» «Eso lo decides tú», dije. «Yo ya no soy parte de esa ecuación». «Los amo a todos», repitió, como si eso fuera suficiente. El amor sin honestidad no es amor, es egoísmo. Si esta historia te está resonando, si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. Los trámites del divorcio empezaron 2 días después. Contraté a una abogada, una mujer seria, de mi edad, que me miró con comprensión cuando le conté mi historia. «Vamos a asegurarnos de que salgas bien de esto», me dijo.
Roberto no peleó. Firmó todo lo que le pusieron enfrente. Tal vez era su forma de pedir perdón, o tal vez solo estaba cansado. La casa quedó para mí. Los ahorros que quedaban se dividieron. Él tendría que seguir pagando su parte de las deudas que habíamos acumulado juntos. Durante esos meses de papeleo legal, algo inesperado pasó. Mis hijos conocieron a Mateo y Valeria. Fue idea de Sofía. «Son nuestros hermanos», dijo. «No es su culpa». Se encontraron en un parque. Yo no fui. Claudia tampoco. Era algo que ellos necesitaban hacer solos. Cuando Sofía volvió esa tarde, tenía los ojos rojos, pero una pequeña sonrisa en los labios. «Valeria toca el piano hermoso», me dijo. «¿Y Mateo? Mamá, Mateo se parece tanto a Roberto Jr. que es casi gracioso». «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Confundida, triste. Pero no los odio, no puedo. Son solo niños tratando de entender esto, igual que nosotros». Mis hijos empezaron a ver a sus hermanos menores ocasionalmente. No era fácil. Había momentos incómodos, silencios raros, pero había también una conexión extraña, sangre llamando a sangre. Roberto intentó estar en esas reuniones al principio, pero los 5 hermanos le pidieron que no viniera. «Necesitamos conocernos entre nosotros primero», dijo Roberto Jr. Vi a mi ex esposo romperse poco a poco. Perdió peso, se veía más viejo. Claudia lo dejó 3 meses después de que todo saliera a la luz. Ella también pidió el divorcio. Bueno, no estaban casados, pero le pidió que dejara de visitarlos. «Ya no confío en él», me dijo Claudia en una de nuestras conversaciones. Sí, seguíamos hablando. No éramos amigas, pero compartíamos un dolor común. Eso crea un vínculo extraño. Roberto terminó viviendo solo en un departamento pequeño. Mis hijos lo visitaban a veces, Mateo y Valeria también, pero ya no era el centro de ninguna familia. Era un satélite orbitando alrededor de la vida de sus hijos, permitido entrar solo ocasionalmente. Yo, mientras tanto, empecé a descubrir quién era sin él. Visité la casa en el pueblo. Era más grande de lo que recordaba. Tenía un jardín amplio con árboles frutales. Las paredes necesitaban pintura, los pisos necesitaban pulirse, pero tenía algo que mi casa en la ciudad nunca tuvo. Era completamente mía. Empecé a ir los fines de semana. Llevaba pintura, herramientas, plantas. Trabajar con mis manos me ayudaba a pensar, o mejor dicho, a no pensar. Un sábado, Sofía me acompañó. Pasamos el día pintando la sala. Pusimos música vieja, reímos cuando le cayó pintura en el pelo. Lloramos cuando hablamos de todo lo que habíamos perdido. «¿Crees que algún día dejará de doler, mamá?», me preguntó. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero creo que vamos a aprender a vivir con el dolor, y eventualmente el dolor será más pequeño que todo lo demás». Ella asintió. Seguimos pintando en silencio. El divorcio se finalizó 6 meses después de aquella tarde en que Claudia tocó mi puerta. 6 meses que se sintieron como 6 años. El día que firmamos los papeles finales, Roberto me miró con ojos suplicantes. «¿Algún día podrás perdonarme?», preguntó. Pensé en esa pregunta por un largo momento. Pensé en 32 años, en las cosas buenas que hubo, porque sí las hubo, en nuestros hijos, en las risas que compartimos, en las Navidades, en los besos de buenos días. Pero también pensé en las mentiras, en Claudia llorando en aquella cafetería, en Mateo y Valeria creciendo sin saber que tenían hermanos, en mi vida siendo la mitad de lo que pensé que era. «No lo sé, Roberto», dije finalmente. «Tal vez algún día, pero ese día no es hoy». Salí de la notaría como mujer soltera por primera vez en más de 3 décadas. Me senté en mi auto, miré mis manos en el volante. Manos arrugadas, manos que habían cocinado miles de cenas, que habían cambiado pañales, que habían acariciado la frente de mis hijos cuando estaban enfermos. Manos que confiaron en un hombre que no lo merecía.
pero también manos que ahora podían pintar paredes, que podían firmar cheques de una cuenta que era solo mía, que podían girar la llave de una casa que nadie más podía reclamar. Conduje hasta el pueblo. No fue una decisión consciente, solo empecé a manejar y terminé allí. La casa me recibió con su silencio. Entré, me preparé un té, me senté en la pequeña terraza trasera mientras el sol se ponía. No lloré, todavía no podía llorar, pero sentí algo, una grieta pequeña en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Los meses pasaron. La casa del pueblo se convirtió en mi refugio. Terminé de pintarla, compré muebles sencillos, planté un jardín de vegetales, tomates, lechugas, hierbas aromáticas. Mis hijos venían a visitarme. A veces traían a Mateo y Valeria. Verlos a todos juntos era extraño, pero también hermoso de una forma dolorosa. Un día, Roberto Jr. llegó con una noticia. «Papá está enfermo», dijo. «Nada grave, pero el médico dice que el estrés lo está afectando. Tiene problemas del corazón». Sentí algo al escuchar eso. No era satisfacción, no era preocupación tampoco. Era una tristeza distante, como cuando escuchas de una tragedia que le pasó a alguien que conociste hace mucho tiempo. «¿Quieres que lo visite?», pregunté. Roberto Jr. negó con la cabeza. «No, mamá, solo quería que lo supieras. Él pregunta por ti a veces». «¿Qué le dices?». «Que estás bien, que estás viviendo tu vida». Asentí. Era la verdad. Fue alrededor de esa época que empecé a escribir. Nada serio, solo pensamientos, memorias, tratando de entender cómo había llegado aquí. Escribía sobre mi infancia, sobre conocer a Roberto cuando tenía 23 años, sobre nuestro noviazgo, sobre la primera vez que me dijo que me amaba. ¿Fue real alguna vez? ¿O siempre fui solo una idea para él? ¿Una esposa conveniente mientras buscaba algo más? No tenía respuestas. Tal vez nunca las tendría. Una tarde Claudia me llamó. Hacía semanas que no hablábamos. «Valeria va a dar un recital de piano», dijo. «Sé que es raro pedirte esto, pero ella quiere que vayas. Dice que eres importante para sus hermanos, así que eres importante para ella también». Me quedé callada por un momento. Pensé en decir que no. Era demasiado doloroso, demasiado complicado. Pero entonces pensé en Valeria, una niña de 14 años que no pidió tener una familia dividida, una niña que solo quería tocar el piano para las personas que le importaban. «Iré», dije. El recital fue en una escuela pequeña. Llegué temprano, me senté al fondo. Vi a Claudia entrar con Mateo. Se veía cansada, mayor. Me saludó con un gesto de cabeza. Me lo devolví. Mis hijos llegaron juntos. Sofía se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Roberto llegó solo. Se sentó en el otro extremo de la sala. No nos miramos. Cuando Valeria salió al escenario, todos nos quedamos en silencio. Tenía puesto un vestido azul, el mismo color que el vestido que Claudia llevaba aquella tarde que tocó mi puerta. Empezó a tocar. No sé qué era la pieza. Algo clásico, algo hermoso. Cerré los ojos y escuché. Y finalmente, después de meses de sequía, las lágrimas empezaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de liberación, de aceptación, de reconocer que la vida que había imaginado se había terminado, pero que todavía había vida, todavía había belleza, todavía había música. Sofía apretó mi mano. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Cuando Valeria terminó de tocar, todos aplaudimos. Ella hizo una reverencia con una sonrisa tímida. Buscó con la mirada. Encontró a sus hermanos. Los encontró a todos. Y su sonrisa se hizo más grande. Después del recital, nos reunimos afuera. Los 5 hermanos abrazaron a Valeria. Le dijeron lo orgullosos que estaban. Ella brillaba de felicidad. Roberto se acercó tímidamente. Quería abrazar a Valeria también. Ella lo dejó, pero fue un abrazo corto, distante.
Yo me quedé a un lado observando. No era mi lugar estar en el centro de esto. Ya no. Claudia se me acercó. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme». Nos miramos, dos mujeres que compartieron un hombre sin saberlo, que ahora compartían la extraña experiencia de ver a sus hijos convertirse en familia. «¿Estás bien?», preguntó Claudia. «Estoy mejor», respondí. «¿Y tú?». «También, algunos días mejor que otros», asentí. Entendía exactamente lo que quería decir. Roberto intentó acercarse a nosotras, pero Mateo lo llamó. Él se fue dejándonos solas. «Él perdió tanto», dijo Claudia en voz baja. «Perdió todo tratando de tenerlo todo». «Sí, pero nosotras no perdimos. Nosotras nos encontramos». Claudia me miró sorprendida. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña, triste pero real. «Tienes razón», dijo. Esa noche conduje de regreso al pueblo, a mi casa, mi refugio. Me preparé una cena sencilla, ensalada del jardín que yo misma había plantado, pan y había aprendido a hacer, vino que me gustaba a mí, no a Roberto. Comí en silencio en mi terraza, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había perdido, 32 años de matrimonio, la idea de envejecer con alguien, la seguridad de saber quién eras en relación a otra persona. Pero también pensé en lo que había ganado, una casa que era mía, tiempo para descubrir quién era yo sin ser la esposa de nadie, la capacidad de perdonarme por no haber visto las señales, la fuerza para seguir adelante, y mis hijos, que ahora eran 5 en lugar de 3, una familia expandida de la forma más dolorosa, pero familia al fin. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que Claudia tocó mi puerta. 2 años que han cambiado todo. La casa del pueblo es ahora mi hogar permanente. Vendí la casa en la ciudad. No podía seguir viviendo en esos espacios llenos de recuerdos que ya no sabía si eran reales. Con el dinero de la venta arreglé completamente la casa del pueblo. Agregué una habitación extra para cuando mis hijos me visitan. Puse una terraza más grande. Compré una hamaca donde me siento a leer las tardes de domingo. Empecé a trabajar en la biblioteca del pueblo 3 veces por semana. No necesito el dinero, pero necesito el propósito. Me gusta estar rodeada de libros. Me gusta ayudar a los niños del pueblo a encontrar historias que los transporten a otros mundos. Mis hijos vienen seguido, a veces solos, a veces con Mateo y Valeria. La casa se llena de risas en esos momentos, de conversaciones, de comidas largas en la mesa grande que compré. Roberto Jr. se casó hace 6 meses. Invitó a su padre a la boda. Roberto fue, pero se sentó en la última fila. No dio el discurso tradicional del padre del novio. Roberto Jr. le pidió a un amigo que lo hiciera. Yo sí di un discurso, corto. Hablé sobre el amor verdadero, sobre la honestidad, sobre construir una vida basada en la confianza. Mi hijo me abrazó después con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá», susurró, «por ser fuerte, por enseñarnos a ser fuertes». Sofía ahora trabaja con Valeria los fines de semana. Le está enseñando a tocar guitarra además del piano. Dice que Valeria tiene talento, que debería estudiar música en la universidad. Daniel, mi hijo menor, se mudó al pueblo hace 3 meses. Encontró trabajo en un taller mecánico cerca de aquí. Dice que le gusta la paz del lugar, que le ayuda a pensar. Una noche, mientras cenábamos juntos, me dijo, «Mamá, ¿cómo lo hiciste?» «¿Hacer qué?», pregunté. «Seguir adelante. Después de todo, ¿cómo no te derrumbaste?» Pensé en su pregunta por un largo momento. «Sí me derrumbé», dije finalmente. «Solo que nadie me vio hacerlo. Me derrumbé muchas noches aquí, sola. Lloré, grité, golpeé almohadas. Me pregunté qué hice mal». «Pero saliste de eso», dijo Daniel. «Sí, porque no tenía opción. Porque tenía una casa que necesitaba arreglos, porque tenía un jardín que plantar, porque tenía hijos que me necesitaban fuerte, aunque yo no me sintiera fuerte». Daniel asintió. «Te admiro, mamá». Esas palabras me rompieron un poco, en el buen sentido. Roberto intentó contactarme varias veces durante estos 2 años, llamadas que no contesté,
cartas que no abrí, mensajes que borré sin leer. Hasta hace 3 meses me escribió un mensaje diferente, corto. Necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Pensé en ignorarlo, pero algo en el tono me hizo dudar. Le pedí a Roberto Jr. que averiguara qué pasaba. Mi hijo volvió con noticias. Papá está muy enfermo, mamá. El corazón. Los doctores dicen que necesita una cirugía. Sentí un nudo en el estómago. Después de todo, habíamos compartido 32 años. No podía simplemente apagar eso. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Hablar, antes de la cirugía. Dice que necesita decirte algo. Acepté verlo, no por él, por mí, porque tal vez yo también necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Nos encontramos en un café neutral. Él llegó primero. Se veía diferente, más delgado, con más canas, más viejo. Me senté frente a él. No dijimos nada por un momento. «Gracias por venir», dijo finalmente. Su voz sonaba cansada. «Roberto Jr. me dijo que estás enfermo». «Sí, el corazón». Irónico, ¿verdad? El corazón que no pude controlar ahora me está matando. No supe qué decir a eso. «Necesitaba verte antes de la cirugía porque necesito que sepas algo», continuó. «Estos 2 años han sido el infierno. Perdí todo. A ti, a Claudia, la confianza de mis hijos. Vivo solo en un departamento que huele a soledad. Esperé. No iba a facilitarle esto. Y me lo merezco. Todo. Me merezco cada segundo de dolor. Cada noche despierto preguntándome cómo fui tan estúpido, tan egoísta. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. «¿Quieres que me perdone? ¿Que te diga que está bien?». «No», negó con la cabeza. «No espero tu perdón. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que tú no hiciste nada malo. Esto no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Sentí lágrimas picando en mis ojos, porque esa era la afirmación que había necesitado escuchar durante 2 años. La confirmación de que yo no fui insuficiente, que yo no causé sus mentiras. «Durante 32 años», continuó Roberto, «tú fuiste una esposa perfecta, una madre perfecta, y yo te fallé de la peor manera posible. No porque no te amara, sino porque me amaba más a mí mismo». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué no fue suficiente? ¿Por qué yo no fui suficiente?». Roberto respiró profundo. «No fue sobre ti, nunca fue sobre ti. Era sobre mí, sobre mi ego, sobre sentirme poderoso teniendo 2 vidas, sobre la emoción de la mentira. Era una adicción, Marta, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde». Nos quedamos en silencio. El café bullía alrededor nuestro, pero nosotros estábamos en una burbuja de dolor compartido. «No te pido que me perdones», dijo Roberto. «Solo te pido que no cargues con mi culpa. Vive tu vida. Sé feliz. Mereces serlo». Me levanté. No podía quedarme más tiempo. Era demasiado. «Espero que tu cirugía salga bien», dije. Y lo decía en serio, no por él, por mis hijos que todavía necesitaban a su padre, imperfecto como era. «Marta», me llamó cuando ya me iba. Me volteé. «Fuiste el amor de mi vida, solo que no supe valorarte hasta que te perdí». No respondí. Salí del café con lágrimas corriendo por mis mejillas. Conduje de regreso al pueblo, a mi casa, a mi santuario. Me senté en mi hamaca con una taza de té. Miré el jardín que había crecido tanto en 2 años, y finalmente lo entendí. El perdón no era algo que Roberto necesitaba de mí, era algo que yo necesitaba darme a mí misma. Perdonarme por confiar, por no ver, por quedarme cuando tal vez debí irme antes, por todas las pequeñas cosas que me había reprochado en secreto. Cerré los ojos y respiré profundo. «Te perdono, Marta», susurré al viento. «Te perdono por ser humana». Y en ese momento sentí algo que no había sentido en 2 años. Paz. No era la paz de tener todas las respuestas. Era la paz de aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuesta y que estaba bien. La cirugía de Roberto salió bien. Se recuperó lentamente. Mis hijos lo visitaban ocasionalmente.
Mateo y Valeria también, pero él ya no era el centro de ninguna familia. Era un visitante permitido en las vidas de sus hijos, y tal vez eso era lo justo. Yo seguía adelante, no con rabia, no con resentimiento, sino con una determinación tranquila de vivir cada día plenamente. Conocí a otras mujeres en el pueblo, formamos un club de lectura, nos reunimos cada jueves, hablamos de libros, de vida, de sueños. Una de ellas, Teresa, también era divorciada. Me contó su historia, diferente a la mía, pero igual de dolorosa. ¿Algún día deja de doler?, me preguntó. Le di la misma respuesta que le había dado a Sofía hace 2 años. No lo sé, pero el dolor se hace más pequeño que todo lo demás. Teresa sonrió. Me gusta esa respuesta. Empecé a viajar, pequeños viajes, a playas cercanas, a pueblos que siempre quise conocer, cosas que siempre pospuse porque Roberto prefería quedarse en casa. Descubrí que me gustaba viajar sola. No tenía que consultar con nadie sobre dónde comer o qué ver, solo yo y mis decisiones. Una tarde estaba en una playa viendo el atardecer cuando mi teléfono sonó. Era Claudia. «Hola, Marta», dijo. «¿Tienes un momento?» «Claro». Mateo fue aceptado en la universidad. Va a estudiar ingeniería, como siempre quiso. Sonreí. «Eso es maravilloso, Claudia». «Sí». Y Valeria ganó una beca para estudiar música, completa. Tus hijos son increíbles. Hubo una pausa. Nuestros hijos, dijo Claudia suavemente. Todos son increíbles porque a pesar de todo, supieron encontrarse. Tenía razón. ¿Sabes qué es lo más loco?, continuó Claudia. A veces pienso que la peor cosa que nos pasó terminó siendo la mejor cosa para nuestros hijos. Ellos ganaron hermanos. Ganaron una familia más grande. Y nosotras ganamos libertad, agregué. Sí, eso también. Terminamos la llamada. Me quedé mirando al mar. Las olas iban y venían, constantes, interminables. Así era la vida, pensé. Olas de dolor que eventualmente se retiran, y en su lugar dejan arena nueva, espacio para construir algo diferente. Volví a mi casa esa noche. Daniel estaba esperándome con cena preparada. ¿Te divertiste en tu viaje, mamá?, preguntó. Mucho, respondí, y era verdad. Cenamos juntos, hablamos de sus planes, de sus sueños, de la chica que había conocido en el pueblo y que le gustaba. ¿Crees en el amor todavía?, preguntó de repente. Después de todo lo que pasó con papá, ¿crees que el amor real existe? Pensé en su pregunta, en Roberto y sus mentiras, en los 32 años que pensé que eran una cosa, pero resultaron ser otra. Pero también pensé en mis hijos, en cómo me amaban incondicionalmente, en Sofía enseñándole música a Valeria, en Roberto Jr. invitándome a dar el discurso en su boda, en Daniel preparándome la cena. Sí, dije, creo en el amor, solo que aprendí que el amor más importante no es el romántico, es el amor que te tienes a ti mismo y el amor que construyes con las personas que eligen quedarse. Daniel asintió. Eres sabia, mamá. Me reí. No, solo soy vieja y he aprendido a golpes. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi habitación. Miré a la mujer reflejada ahí. 58 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no me molestaba en teñir, manos trabajadas por el jardín. Pero también vi algo más. Vi fuerza, vi dignidad. Vi una mujer que había sobrevivido a la peor traición y había elegido no quebrarse. «Hola, Marta», le dije a mi reflejo. «Estoy orgullosa de ti». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida siguió su ritmo tranquilo en el pueblo. Planté más vegetales, leí más libros, pasé más tiempo con mis hijos y nietos cuando Roberto Jr. tuvo su primer bebé. Sostuve a ese bebé en mis brazos y sentí un amor tan puro que me recordó por qué valía la pena seguir adelante, por qué valía la pena perdonar, por qué valía la pena vivir. Roberto pidió conocer a su nieto. Mis hijos le dijeron que sí, pero con condiciones. Visitas cortas, supervisadas. Él aceptó sin protestar.
Yo no estuve en esas visitas. No necesitaba estar. Esa era la relación de ellos, no la mía. Mi relación con Roberto había terminado, no con un bang, sino con un susurro, con un cierre tranquilo que me dejó en paz. Y mientras miro ahora hacia el futuro desde mi hamaca, con el sol poniéndose sobre mi jardín, sé que hice lo correcto. No me quedé atrapada en la amargura, no dejé que su traición definiera el resto de mi vida. En cambio, elegí crecer, elegí sanar, elegí construir algo nuevo de las cenizas de lo que perdí. Y eso, al final, fue mi victoria. No sobre Roberto, sino sobre el dolor, sobre el miedo, sobre la parte de mí que quería quedarse en la rabia para siempre. Cerré los ojos y escuché el sonido del viento en los árboles, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Esta es mi vida ahora, no la que planeé, no la que soñé, pero es mía, completamente mía, y eso es más que suficiente. ¿Y tú? ¿Tienes una historia que contar? ¿Algo que necesitas sacar de tu pecho, que quizás pueda ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo? Envíala al email que está en la descripción. Tu historia importa. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque cada semana traigo nuevas historias de personas reales, protagonistas de sus propias vidas. Nos vemos en el próximo video.